Hola, mi nombre es Pablo Tosar y en el presente curso vamos a hablar sobre envases de barrera. Si bien nos vamos a centrar en los envases de alimentos, sobre todo envases flexibles, también citaremos algunos materiales usados en envases de barrera para la industria farmacéutica. En primera instancia, vamos a repasar cuáles son las funciones que debe cumplir un envase. En primer lugar, el envase debe contener el producto, debe protegerlo, debe conservar las propiedades y características de calidad, tiene que presentarlo, identificarlo, acondicionar el producto para su manipulación comercial e informar al consumidor mediante etiquetas o mediante la propia impresión en el envase. Si el envase no es adecuado, ¿qué problemas podemos tener? Primeramente, la contaminación proveniente del exterior. Podemos tener pérdida del valor nutritivo del alimento, alteraciones que se den, ya sea por ganancia o pérdida de humedad, por oxidación, hidrólisis, todas alteraciones que se dan en el alimento, interacciones debido al alimento envase cuando no se buscan, que eso puede dar sabores inadecuados, contaminación y también la pérdida de aromas en determinados productos o la incorporación de olores no deseados. Dentro de los materiales que podemos utilizar en un envase, contamos con varias alternativas. Si los listamos cronológicamente, a medida que han ido apareciendo a lo largo de la historia de los envases, nos encontramos con el papel, el vidrio y el metal, hasta que a principios del siglo XX comienzan a sintetizarse los primeros polímeros plásticos, que lograrán un cambio dramático en los envases. Agrupando los materiales más usados, podemos estudiar las ventajas y desventajas de cada uno. Acá vemos que en el caso del papel, si bien tiene un bajo costo y es reciclable, este es un material sin barrera, frágil y sin posibilidades de un cerrado hermético. En el caso del vidrio y el metal, tenemos una alta barrera, son reciclables, sin embargo el costo es más elevado, son pesados, el cerrado hermético a veces no siempre es posible, pero bueno, hoy vemos envases de estas formas y sobre todo las formas limitadas que se le puede dar con esos materiales. Por último tenemos a los plásticos, los cuales dan una barrera adecuada si combinamos diferentes polímeros, tienen un bajo costo, son livianos y permiten formas diversas, desde formas rígidas, botellas, bandejas, bolsas, standard pouch, etc. La desventaja de estos plásticos son la reciclabilidad, dado que los materiales, sobre todo los materiales de barrera, combinan diferentes polímeros, reciclarlos es más difícil. Los envases de barrera son envases donde se combinan materiales de diferente naturaleza con el propósito de lograr una barrera a gases y vapores que permita cumplir o aumentar la vida útil del producto envasado. Se estima que el 60% de los films utilizados en envases de alimentos son envases multicapa o de barrera. Estos envases los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son los materiales coextrudados o los materiales laminados. Los materiales coextrudados son materiales donde se combinan diferentes polímeros en un proceso de extrusión, resultando una multicapa. En materiales coextrudados podemos ver sobre todo films, que es los más comunes, pero también láminas y también botellas. Acá se ponen algunos ejemplos que podrán ver en la diapositiva. El primero es un envase sencillo de un film de polipropileno biorientado para unas galletitas. Tenemos un sachet de leche, que es un envase multicapa de polietileno. Y después tenemos envases de alta barrera para la carne y para quesos. La coextrusión de varias capas se realiza mediante la superposición de varias extrusoras, donde cada una extruda un polímero que define una sola capa. La extrusión puede hacerse por dos procesos, soplado blow o cast. En el primero se forma una burbuja, lo que permite una orientación en ambas direcciones y un enfriamiento lento, lo que va a dar una estructura más cristalina. En el proceso cast, la orientación se da en un solo sentido y permite realizar un enfriamiento rápido, lo que provoca una estructura amorfa.
Recuerden que los plásticos, dentro de los plásticos tenemos zonas cristalinas y zonas amorfas, y dependiendo de la cristalinidad más o menos del plástico va a tener diferentes propiedades ópticas y de barrera. En la tabla 1 se realiza un comparativo de ambos procesos. Como vemos en la cristalización, en el caso de la película soplada, es alta debido al enfriamiento lento, y es baja en el caso de la película cast debido al enfriamiento rápido. Esto va a provocar diferencias en las propiedades ópticas. La película cast va a ser una película de mayor brillo y claridad que la película soplada. La uniformidad de espesor es importante en este tipo de películas. El cast permite una uniformidad mucho más estrecha y con un espesor más parejo durante toda la película. El curling es un factor muy importante en estructuras desbalanceadas, donde se extrudan polímeros de diferentes propiedades o diferentes características básicamente. En este caso el proceso cast tiene ventajas importantes respecto al proceso blow. Las resinas utilizadas también son diferentes. El índice de fluidez de cada una de las resinas va a ser diferente según el proceso. El rendimiento también es diferente. En el caso del proceso cast permite un rendimiento en kilos hora mucho mayor. Y una de las desventajas del proceso cast es que hay que refilar y por tanto tiene una pérdida. Y en el caso de películas multicapas, con diferentes polímeros, ese refile no es difícil de reciclar debido justamente a la presencia de varios polímeros. A modo de ejemplo, mostramos un film de 7 capas donde tenemos 4 polímeros diferentes. El polietileno en las capas externas, interna y externa, en que se usa el polietileno es el sellante, la poliamida que le va a dar barrera y resistencia, el EBOH, que es un polímero de alta barrera al oxígeno, y un polímero adhesivo que permite unir capas de polímeros incompatibles. En algunos ejemplos de estos polímeros se detallan a continuación. Puede ser etileno, acrilato de etileno, etileno ácido acrílico, etc. Bueno, con esto concluimos lo que son los materiales coextrudados para pasar a materiales laminados. En los materiales laminados, los diferentes polímeros se combinan mediante el uso de adhesivos. A diferencia de la construcción, mediante la eliminación se pueden combinar otros materiales no plásticos, como foil de aluminio o papel, o incluir film recubiertos, como films metalizados o con coatings de PVC o algún otro polímero de barrera. La ventaja de los materiales laminados es que logran impresiones de alta calidad, dado que generalmente se trabaja con materiales biorientados, y esta impresión puede protegerse en la capa interior del envase, evitando que las tintas queden expuestas. En los ejemplos que se ven, diferentes envases, se detalla la estructura del envase de snack, en el caso de unas papas chips. Ahí tenemos una estructura que es un BBP cristal o transparente, que se imprime al lado interno y está unido un adhesivo a un BBP metalizado. Esto lo vamos a ver en las próximas diapositivas, donde se va a hacer hincapié un poco más en qué son los materiales con recubrimiento. A continuación vemos los dos tipos de laminados más comunes, que es un dúplex y un tríplex. El dúplex lo que permite es la combinación de dos materiales con una impresión interna, de modo de proteger la impresión. Y en el triplex lo que se hace es laminar tres materiales, donde el material del medio, digamos, es el material de barrera y el material interno es el material sellante. En ese caso es un poliéster metalizado con un foil de aluminio como barrera genérica y un polietileno como sellante. Es importante también acá que en el caso de los laminados permite también incluir materiales coextrudados, o sea, se puede laminar un film impreso a un film coextrudado, como vimos anteriormente, y así combinar la barrera de un film coextrudado
con la calidad de impresión que se pueda lograr, por ejemplo, en un biorientado. Esto se ve en algunos envases, por ejemplo, en tapas de salchichas o tapas de materiales que requieren alta barrera, donde ahí se combina la buena impresión laminando con un material coextrudado. Bueno, definidos los dos tipos de film multicapa, vamos a hablar de las interacciones que se pueden dar en un envase de barrera. Esto se va a medir en transferencias de masa de distintos componentes del producto envase o medio ambiente. Así podemos tener un producto que pierde aroma o humedad a través del envase, o un envase que permite la entrada de oxígeno, humedad, luz, etc. Por lo tanto, las interacciones en el sistema producto, envase, medio ambiente se dan mediante dos fenómenos que definimos como migración y permeabilidad. La migración es el pasaje, la transferencia de componentes del envase al alimento o viceversa. En cambio, la permeación, ahí tenemos que un componente del alimento pasa al medio ambiente, por ejemplo, aromas del producto, vapor, etc., vapor de agua, o viceversa, entran gases, oxígeno, vapor de agua, etc., al alimento desde el medio ambiente. Visto esto, podemos estudiar por separado las interacciones producto-envase del producto medio ambiente. Las interacciones producto-envase están definidas por la migración de componentes del polímero, aditivos y monómeros, al producto, y la absorción de compuestos de alimento por parte del polímero, como pueden ser aceites, aromas, etc. En base a eso, buscaremos un envase que sea inerte. La búsqueda de un envase inerte pretende evitar sabores inadecuados o contaminación a causa de migraciones. Y acá citamos algunas posibles migraciones que se dan. Ejemplo, en envases de papel o cartulina puede darse migración de metales pesados debido a papeles reciclados. En el caso de las latas, algunas latas tienen recubrimientos que pueden darse alguna migración de BPA o algún otro polímero. En los plásticos puede darse la migración de monómeros o aditivos, etc. Hay varios estudios sobre las migraciones y los máximos permitidos según cada envase y cada producto. Un envase inerte es lo que buscamos para que el producto y el envase no tengan interacción ninguna o minimizada totalmente. Y bueno, hay una tendencia actual a envases activos donde sí se busca una interacción, pero que sea positiva, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de las interacciones producto-medio ambiente podemos citar la pérdida o ganancia de humedad, que por ejemplo es crítico de panificados, la entrada de oxígeno, que me puede provocar rancidez oxidativa de grasas o alteración de vitaminas, crecimiento de microorganismos aeróbicos no deseados, obviamente, la luz que oxida grasas y aceites o me puede alterar pigmentos naturales, la pérdida de aroma del producto, la ganancia de aromas extraños no deseados, la pérdida de gases de atmósfera modificada en el caso que se envase justamente en una atmósfera modificada, que no quiero perderla, sino que quiero mantenerla en el envase tal cual está.